Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la teología sistemática. Vamos a continuar en la serie de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Hoy vamos a ver la unidad y la santidad de la Iglesia. El estudio pasado, cuando comenzamos esta serie sobre la doctrina de la Iglesia, vimos la naturaleza de la Iglesia. Hoy vamos a ver la unidad y la santidad de la Iglesia. Primero vamos a ver lo que es la unidad de la Iglesia. Esa unidad de la Iglesia invisible, valga la repetición, se hace visible en la iglesia visible, se hace evidente en la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? La iglesia visible es la iglesia local, la congregación, ya que la iglesia está formada por el pueblo de Dios, y ha sido Dios quien ha unido espiritualmente a ese pueblo. Los miembros individuales son llamados a congregarse. Dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, viendo esto, tenemos que entender que si fuimos salvados por el Señor, justificados por Dios, también fuimos unidos al cuerpo de Cristo, fuimos unidos como un pueblo, y esa unión se hace evidente, visible, cuando el creyente es impulsado por el mismo Dios a reunirse, a congregarse en una iglesia local. Esta unidad invisible y espiritual impulsa interiormente al pueblo unido de Dios a congregarse voluntaria y alegremente en asambleas locales. Aquellos que tienen comunión y compañerismo con Cristo no pueden evitar también tener comunión y compañerismo con los otros miembros de la iglesia. Es la unidad invisible del alma de Cristo lo que mueve al creyente a que vivan, practiquen esa comunión en la iglesia local. ¿Qué quiero decir con esto? Esa unión invisible que cada creyente tiene con Cristo se hace visible cuando ese creyente es impulsado por el mismo Espíritu de Dios a reunirse y formar parte de un cuerpo, de una iglesia local, en asambleas locales visibles. La iglesia local es simplemente una expresión externa de la unidad interna que los cristianos tienen unos con otros en Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses 1:18, en la primera parte solamente de este versículo, dice: y Él, o sea Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces la Biblia nos muestra que la iglesia es un cuerpo. El cuerpo está unido, el cuerpo está conformado por muchos miembros, pero esos miembros están unidos a un cuerpo y dirigidos por una cabeza. Cuando en el Nuevo Testamento vemos la palabra iglesia en el original griego, esa palabra se traduce como eclesía. Eclesía significa asamblea. Entonces, cada vez que nosotros vemos en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, nos está diciendo que se está hablando de una asamblea. Por eso, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 y 18 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios continúa diciendo así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo le estaba diciendo, en otras palabras, a los corintios: ustedes creen que se congregan, pero en realidad no se congregan. Creen que están haciendo lo correcto, pero no están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Creen que se reúnen como iglesia, pero en realidad hay individualismo. O sea, había una contradicción práctica en la iglesia, existía una contradicción práctica en la iglesia de los Corintios. Ellos estaban convencidos de que se congregaban, de que estaban cumpliendo con el mandato de Dios de congregarse, pero lo hacían físicamente, pero estaban cada uno viviendo individualmente en cuanto al corazón de cada uno y al amor y todo lo que la Escritura nos ordena cuando nos congregamos, como leíamos en Hebreos recién, que debemos animarnos los unos a los otros. Este es el llamado. Es como si Pablo les hubiese dicho a los corintios: ustedes están viviendo en una contradicción.
están unidos, pero en realidad no están unidos. Se reúnen, pero no están unidos, sería lo correcto. Los primeros cristianos que fueron añadidos por Dios, vemos en nosotros en las Escrituras, en el libro de los Hechos, continuaron reuniéndose en un lugar, aprendiendo la enseñanza de los apóstoles. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había una comunión, pero en la comunión se estaba también manifiesta a través de las prácticas en la obediencia. O sea, en comunión, en una misma unión, los unos con los otros, en el partimiento del pan, cumpliendo el mandamiento, la ordenanza de la cena del Señor, y también en las oraciones. Los santos entonces se reúnen no solo porque Dios los ha unido a un cuerpo, sino porque los creó. También vemos una necesidad, cómo Dios nos creó para ser interdependientes. ¿Qué quiere decir? Depender los unos de los otros. Nosotros como creyentes nos necesitamos, ¿sí? Cada cristiano necesita a su hermano para funcionar correctamente. Dios les ha dado diferentes dones espirituales con el propósito de que se ayuden mutuamente, de que nos ayudemos mutuamente a crecer espiritualmente. Aunque cada miembro del cuerpo de Cristo recibe vida y sustento de la cabeza de Cristo, pero es importante entender esto, que cada creyente ha sido diseñado para aportar al resto del cuerpo lo que ha recibido de Dios. No existe en la Escritura que diga que un creyente posee todos los dones espirituales y posee todas las capacidades como para no necesitar absolutamente de su hermano en nada, sino que dice que Dios nos creó con el propósito de ser interdependientes, depender los unos de los otros, porque Dios, cuando repartió dones, los hizo para que mutuamente crezcamos espiritualmente. Cada miembro del cuerpo de Cristo, dice, recibe vida y sustento de la cabeza, pero han sido diseñados para aportar eso que reciben de Cristo al resto del cuerpo. Efesios 4, 15, 16 lo dice de esta manera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está clarísimo. Como alguien dijo alguna vez, la Escritura es clara. Lo que no somos claros somos nosotros. No somos claros porque por causa del pecado. Nosotros siempre buscamos entender lo que queremos entender. Pero la Escritura acá es clara, el mandamiento es claro, la ley de Dios es clara. Por lo tanto, dice este estudio, la iglesia es un cuerpo unido, diseñado para crecer. Pero ese crecimiento solamente ocurre cuando cada parte individual crece y trabaja en conjunto con los demás. Un creyente que está aislado del resto de la congregación no va a crecer. Y si alguien que es creyente y está alejado de la congregación tiene que autoexaminarse, ¿cómo puede ser que esté creciendo si la Escritura dice, y le dejo para que medite en el texto de Efesios 4, 15, 16? Por lo tanto, en otras palabras, Dios diseñó a la iglesia para que cada miembro sea codependiente, como las piezas internas de un reloj. Cada uno es esencial para que la iglesia funcione bien. Cada miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo es necesario para el crecimiento y la edificación de todos. Tal como dice la Escritura, no vamos a leer el texto, pero le cito solamente: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Los cristianos no pueden decir que no se necesitan los unos a los otros. Intentar vivir la fe de manera aislada es como si el pie se separara del cuerpo y creyera que puede andar solo por este mundo.
En el cuerpo, se imagina que el pie se revele y se vaya del cuerpo, diga, no necesito de la pierna, no necesito de la cabeza, no necesito de nadie, yo quiero andar solo por la vida. También el sentido de creerse autosuficiente y no depender de los demás es propio del orgullo, es propia de la soberbia. Los creyentes se reúnen en iglesias locales, los creyentes se reúnen en iglesias locales y no hay cómo negar esta verdad, porque la Escritura lo dice. Esto es innegociable, para que puedan trabajar juntos, compartir y tener comunión unos con otros. Por eso la iglesia no se compone de santos aislados. La iglesia no es un conjunto o no es un número de santos que viven aislados los unos de los otros, sino la iglesia es el grupo de personas que han sido llamados por Dios, son añadidos por Dios a una iglesia local para que crezcan juntos, se edifiquen juntos y cumplan con todos los mandamientos del Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia. ¿Qué dice la Confesión de Fe Bautista de 1689? La Confesión de Londres, en el capítulo 26, en el capítulo de la iglesia, en el párrafo 5, dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de la palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por el Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Hasta allí nomás lo que dice la confesión de fe. Quizás alguien pueda pensar, pero no encuentro una iglesia una iglesia perfecta. Es una iglesia de sana doctrina, sí, pero veo que los hermanos no todos viven la sana doctrina. No existe ese tipo de iglesia. Los que nos reunimos en una iglesia y los que somos de una iglesia de sana doctrina, tenemos que entender que la santidad nunca va a alcanzar la perfección en esta vida. Somos un grupo de pecadores perdonados por gracia y misericordia, reunidos y sostenidos solamente por el poder de Dios, que constantemente, por medio de la palabra y por todos los medios de gracia, nos arrepentimos y volvemos al Señor buscando de su gracia para continuar este camino hasta que Él venga. La perseverancia de los santos hablaba de eso, la santidad hablaba de eso. La santidad en este mundo, en esta vida terrenal, nunca alcanzará la perfección. Sí alcanzaremos esa perfección cuando venga Cristo. Entonces, ¿qué dice la Escritura en la confesión? La confesión de esto, pero ¿qué dice la Escritura? Mateo 18, 15 al 19. Acá Jesucristo muestra claramente la necesidad de una iglesia y la existencia de una iglesia, de una asamblea local. Por tanto, dice palabra del Señor Jesucristo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la autoridad que recibe la iglesia, esa es la llave que recibe la iglesia de parte del Señor. La autoridad para exhortar, la autoridad para disciplinar. Otra vez dijo, dice en el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Acá tenemos que ver quiero resaltar algunos puntos, que aquel pecador impenitente,
aquel pecador que no se quiera arrepentir, luego de las instancias de la disciplina eclesiástica, la congregación debe ser comunicada de la actitud de este pecador. Dilo a la iglesia, dice. O sea, este pecador era conocido por una iglesia local. Este pecador tenía un pastor, tenía hermanos que lo conocían. Y luego dice que la decisión que tome la iglesia en cuanto a la disciplina, el cielo tomará nota de ello. El Señor respalda la autoridad de la iglesia, porque la iglesia es guiada por el mismo Señor. Y es guiada por el Señor por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Y dice al final que cualquier cosa que pidan del Padre en mi nombre será hecho. O sea, el Señor Jesús muestra su respaldo a la iglesia. Esa iglesia local que a veces es tenida en poco, no es apreciada como tal. Por ahí se puede llegar a creer que es la iglesia del pastor, cuando la Escritura nos muestra que es la iglesia del Señor. La iglesia es una comunidad santa, y vamos a pasar ahora al otro aspecto de la iglesia, a la otra virtud de la iglesia, la santidad de la iglesia. Vimos la unidad de la iglesia. La iglesia, antes de pasar a la santidad, un breve repaso. La iglesia es un grupo de personas, el pueblo de Dios, que ha sido salvado por Dios, pero también unidos por Dios, unidos al cuerpo de Cristo. Y si estamos unidos al cuerpo de Cristo, estamos también en esa unión los unos con los otros. Esa unión espiritual se hace visible cuando cada creyente se reúne, se suma a una membresía de una iglesia local. Ahora vamos a ver la santidad de la iglesia. La iglesia es una comunidad santa. La iglesia vive en una comunión santa. La iglesia no solamente es el pueblo unido por Dios, sino también es el pueblo santificado por Dios. Esta es una de las marcas esenciales de la iglesia. No es una marca opcional, sino una marca esencial de la iglesia. La razón por la que los santos están unidos es porque han sido primero santificados por Dios por medio de Jesucristo. Los miembros de una iglesia han sido redimidos y santificados por la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, al inicio de la carta a los Corintios, primero a los Corintios 1:2, dice a la iglesia de Dios, en el saludo inicial, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo hablaba específicamente de una iglesia local, la iglesia de los Corintios, que eran santos llamados a ser santos, santificados en Cristo, llamados a ser santos. A todos los que invocan en cualquier lugar, a las otras congregaciones también. Entonces, la iglesia es la comunidad de los santos, porque fuimos santificados por Dios y por eso también fuimos unidos por Dios a un cuerpo. Dios ha llamado a su pueblo a salir del mundo. Dios ha llamado a su pueblo a salir, los sacó de las tinieblas del pecado. Dios trasladó a ese pueblo al reino de su Hijo. Esto lo dice Pablo a los Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En esto tenemos que ver solamente el poder de Dios, operando en esto. Por amor, por su misericordia y con su poder, Dios lo hizo. Por medio de Cristo, Dios nos sacó del reino de las tinieblas en la redención. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, que es la iglesia del Señor. Los santos han sido lavados y santificados por la sangre de Cristo. Esta santificación podríamos decir que no ha sido una santificación de palabras o arbitraria, sino que Dios pagó un precio por esta santificación. Fuimos santificados por la sangre de Cristo. Primero los Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pedro en su primera carta también dice,
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, santificados por Dios, unidos por Dios. La verdadera iglesia es santa por naturaleza. Aunque vimos en la clase anterior, en el estudio primero, en el primer estudio, la naturaleza de la iglesia, hoy vemos más específicamente que la santidad de la iglesia es parte de su naturaleza. La santidad es la esencia misma de la iglesia. La santidad constituye a la iglesia. La santidad es la esencia misma de la iglesia. La santidad constituye a la iglesia. La santidad es sinónimo de la iglesia, o la iglesia es sinónimo de la santidad. No podemos desasociar el atributo, la cualidad de la santidad de la iglesia. Una iglesia no puede no ser santa. No es posible que una iglesia no sea santa, porque la iglesia ha sido santificada por Dios. La santidad no es simplemente un adorno, dice este estudio, que embellece a la iglesia, como un collar que resalta la belleza de una mujer. La santidad no es eso para la iglesia, sino más bien la santidad es su esencia misma. La santidad es la esencia de la iglesia, no es un accesorio, sino que la iglesia es santa. Por lo tanto, el gran propósito de la iglesia es crecer en unidad y santidad. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Crecer en unidad y santidad, para cumplir luego la misión de la iglesia, que ya vamos a ver. Predicar el Evangelio de Cristo, glorificar a Dios. El pecado es el causante, es la causa por lo que produce en la iglesia que se rompa esa unidad. El pecado trae la desunión. El pecado atenta contra la unidad de la iglesia. Y por eso Dios trabaja en su pueblo liberándolo de la esclavitud del pecado. Dios se ha propuesto en nosotros formarnos, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:28 dice: más a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Entonces, el pecado atenta no solamente contra la santidad de la iglesia, sino contra la unidad de la iglesia. Dios nos ha liberado del pecado. Pero Dios también, ya para terminar, santifica a su iglesia por medio de su palabra. El Señor Jesucristo, en esa oración conocida como la oración intercesora o la oración sacerdotal de Cristo, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya para terminar, me resta decirles, los que me están escuchando, los que me están viendo este video, si usted ha sido salvado, justificado por Dios, por medio de la obra de Cristo, entonces usted ha sido llamado a reunirse, a congregarse en una iglesia local. Pero también debemos entender que esa unidad debe ser practicada en santidad. Fuimos llamados a vivir en unidad y en santidad como la iglesia del Señor. Muchísimas gracias por su atención. Los espero en la próxima transmisión, en el próximo estudio de la teología sistemática. Bendiciones para todos.